Mi primera impresión fue que aquello era como una casa encantada. Estaba extrañamente silenciosa. El silencio lo invadía todo. Estas imágenes muestran a Yukio y su equipo caminando hacia los reactores en una total oscuridad. No se olía nada peligroso, no se veía nada en absoluto. Lo único que teníamos ante nosotros era una central nuclear que se había desplomado. El reactor número 3, justo ante nosotros, y que estaba echando humo. Pero sentíamos un miedo extraño. Dentro de la central, Yukio y otras 300 personas trabajan en equipos de 50, bombeando agua de mar a los reactores. Arriesgan sus vidas para evitar una catástrofe incluso mayor. Yo estaba aterrorizado. No sé mucho sobre radiación, pero creo que estar expuesto a grandes cantidades significa una muerte segura. Así que el miedo es algo natural, pero para contrarrestar ese miedo estaba el sentido del deber que todos teníamos. La fuga de radiación de Fukushima posteriormente será clasificada en el nivel más alto de un desastre nuclear, el 7, el mismo que Chernóbil. Se trata del mayor desastre al que se haya enfrentado Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Y es un suceso que ha afectado a toda la zona del Pacífico. 11 horas después del terremoto, el tsunami había cruzado todo el Océano Pacífico. Había rozado Hawái y recorrido casi 8.000 kilómetros a una velocidad media de 725 kilómetros por hora, para tocar finalmente la costa en Santa Cruz, California. Si un temblor en Japón puede provocar esto, es un siniestro aviso de la amenaza sísmica que se encuentra bajo la propia costa americana. Cuando empieza a conocerse la verdadera pesadilla del terremoto y el tsunami de Japón, los sismólogos empiezan a trabajar en las implicaciones de este desastre para el resto del mundo. Ha sido una época extraordinaria de grandes terremotos. Hubo una sacudida de magnitud 6,1 justo bajo la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Fue un suceso devastador que mató a más de 180 personas. Tuvimos un terremoto en Chile de magnitud 8,8 el año pasado y ahora, este año, uno de magnitud 9 en Japón. En poco más de un año, 3 puntos del anillo de fuego del Pacífico han explotado. Un posible cuarto punto de la secuencia es la costa oeste de los Estados Unidos. En la mente de todos está la misma pregunta. Una de las cuestiones que intentamos comprender cuando se produce un terremoto como este en un lugar tan alejado como Japón es qué implicaciones tiene para nosotros en los Estados Unidos. Más de 25 millones de personas viven en la costa pacífica de Norteamérica. Desde México en el sur hasta Alaska en el norte, toda la región es sísmicamente activa. Una de las zonas de mayor peligro está en California, donde el anillo de fuego se introduce tierra adentro, siguiendo la falla de San Andrés. El profesor Tim Jordan ha simulado el efecto de un terremoto importante en esta zona. Esto representa a la falla de San Andrés, en el centro de California, y lo que van a ver aquí es una simulación de un terremoto de magnitud 8 que se abre paso por la parte norte de San Andrés y se desplaza a 9.600 kilómetros por hora. Los Ángeles es un enorme cuenco de gelatina que tiembla. Por supuesto, no es el tipo de terremoto que queremos vivir. Pero más al norte, el continente americano se enfrenta a un peligro mayor si cabe. Como mucha gente sabe ahora, hay una falla muy similar a la que se rompió en Japón, en la costa noroeste de Oregón, Washington, norte de California y Columbia Británica.
Acechando a tan solo 80 kilómetros de la costa, hay una zona sísmica activa conocida como la línea de falla de Cascadia. Sobre ella, la corteza oceánica se sumerge bajo la Norteamérica continental. Y aquí la roca también está sometida a una enorme presión. Si alcanza su punto de ruptura, el noroeste del Pacífico podría enfrentarse a una catástrofe similar. Un terremoto aterrador que desencadenaría un enorme tsunami que alcanzaría la costa oeste del continente en solo 25 minutos. En un suceso así, que se produce tan cerca de la costa, da muy poco tiempo para avisar a la gente que vive cerca del mar. Las ciudades de Vancouver y Seattle están justo en la línea de fuego. Siempre le decimos a la gente que si sienten un terremoto fuerte cerca del océano, que vayan a una zona más alta, porque no hay tiempo para que el sistema de alerta entre en acción. Hay que hacer una autoevacuación. Los países próximos al anillo de fuego deben aprender del desastre de Japón y construir defensas marinas más fuertes y aprender a predecir terremotos. No sabemos cuándo podremos avisar y decir, la semana que viene, váyase de la ciudad, que habrá un gran terremoto. Estamos trabajando en ese problema, pero los terremotos son muy difíciles de predecir. Y en ningún lugar es mayor este problema que en Tokio, donde centenares de réplicas sacuden a una nación ya temblorosa. Me sorprendieron un poco los terremotos que se produjeron después del Grande. Supongo que en ese aspecto no estaba preparado, porque desde el momento en el que ocurrió aquel viernes hasta cuando yo me marché, que fue el martes de la semana siguiente, ocurrieron constantemente. Yo diría que cada hora. Tom Jordan ha analizado las réplicas. Repasemos la secuencia de terremotos que ocurrieron durante esta semana. Ese punto verde es un temblor que ocurrió 50 horas antes del principal. Vemos el principal en rojo y todas las réplicas que ocurrieron durante la semana siguiente. En el mes siguiente al gran terremoto, 3 potentes réplicas de magnitud 7 sacudieron Japón. Por terrible que haya sido este terremoto, todavía no ha terminado. Las réplicas que se están produciendo en Japón continuarán durante meses y años en el futuro. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos es ¿dónde se producirán esas réplicas? La ciudad de Tokio, la ciudad más grande del mundo, está situada en el borde de la zona de réplicas actual. Así que debemos estar muy preocupados por el riesgo sísmico de Tokio. Esta secuencia aún no ha terminado. Mientras los científicos expertos en terremotos continúan analizando lo ocurrido en Japón, el coste humano real apenas está empezando a salir a la superficie. No hay palabras en el diccionario para describir la cantidad de daños catastróficos que este tsunami causó en el norte de Japón. Ha sido un mega desastre. Han perdido completamente la infraestructura. Han perdido a decenas de miles de ciudadanos. Si estás en el gobierno, ¿cómo empiezas siquiera a hablar de recuperarse de algo así? Es alucinante. Paula Luzzi se ha quedado en Japón para ayudar en la recuperación. Montamos una organización, colocamos un enorme mapa en la pared y nos dijimos, estos son los lugares a los que tenemos que ir a ver qué necesitan. Así que durante la última semana y media es lo que hemos estado haciendo. A primera hora de la mañana recibimos camiones cargados del sur y camiones cargados del norte. Los seleccionamos y enviamos su carga en camiones del Mason. De vuelta en los Estados Unidos, Wesley Julian todavía está intentando asimilar lo que ha contemplado. Cuando veo estas imágenes, siempre vuelvo al mismo momento, que fue en el que más miedo he pasado en toda mi vida.
A consecuencia de este terremoto, he recapacitado sobre todo sobre lo afortunado que soy de haber sobrevivido. Uno de mis amigos murió en el tsunami. He pensado en la última vez que me despedí de él, y fue una despedida casual. Así que ahora las despedidas son importantes. Sí, yo diría que mucho. Sí. Lo siento. A lo largo de todo Japón, decenas de miles de supervivientes viven en refugios provisionales. Tengo 70 años. He vivido muchas cosas en mi vida y creo que he vuelto a la casilla de salida. Necesitamos empezar de cero, una vez más. Por primera vez desde el desastre, Katsuyoshi Hayasaka vuelve a su ciudad para buscar su casa. Iremos hasta el río y retrocederemos. No sé dónde estoy. El único elemento que queda en el paisaje es el edificio que le salvó la vida. Esta es la carretera, ¿no? Sí, esta es mi casa. Esta es mi casa. Aquí está mi hogar. Mi casa. Sí. Esta es mi casa. Lo más importante es ¿qué hacemos ahora? No hablo de un par de individuos. Tenemos que pensar en qué vamos a hacer todos. Cómo buscar dónde refugiarnos del viento y de la lluvia. Eso es lo más importante. Hasta la fecha, se han confirmado más de 13.000 fallecidos. 14.000 personas siguen desaparecidas.